¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Gracias por estar aquí con nosotros en este programa del Congreso de la Ciudad de México. Hoy vamos a tenerle a usted una sorpresa muy interesante. Creo que para todos resulta importante y sorpresivo haber visto un grupo importantísimo de empresarios apoyando al gobierno de Claudia Sheinbaum. De esto vamos a hablar. Vamos a desvelar algunos de los velos que se han corrido a partir de las relaciones entre el gobierno y la iniciativa privada. Por eso invitamos hoy, y usted la va a oír, a Altagracia Gómez. Ella encabeza este esfuerzo de los empresarios por estar hoy en una parte importante de nuestro gobierno. Y con ella invitamos también a Roberto González Amador, que él es el encargado de los asuntos de economía en la jornada. Así es que no se vaya, aguánteme un momento, regresamos rápido con esta entrevista. Esta vez vamos a tener a Altagracia Gómez, la mujer encargada de darle continuidad del lado de la iniciativa privada a la Cuarta Transformación. Bien, gracias por haberse quedado aquí en la televisora del Congreso de la Ciudad. Y bueno, Hola. la bienvenida. ¿Cómo están? Feliz de estar por acá. Qué bueno, gracias por darnos la entrevista. Roberto, gracias por colaborar con nosotros. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Altagracia. No, gracias. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Parecía que la 4T y el empresariado en general caminaban por la ruta de una coalición necesariamente. Y de pronto aparecen ustedes, y de pronto hay un acuerdo, y de pronto hay un esfuerzo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hicieron? Porque parecía que no iba a poderse hacer. Bueno, siempre es positivo sorprender. La capacidad de sorprender es algo que no se debe de perder y es una capacidad que México como país tiene y que puede seguir desarrollando en los próximos años. El esfuerzo del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que tiene un nombre largo pero indicativo de su función, nace como una progresión natural de lo que la doctora decidió iniciar hace exactamente un año hoy. Con el anuncio del ejercicio Diálogos por la Transformación. La presidenta Sheinbaum, en ese momento precandidata, fue la única que decidió dividir a su equipo en dos. Un equipo de política electoral, ¿no? Donde estaba el diputado Ricardo Monreal, donde estaba Dan Augusto, donde estaban, digamos, personas del partido político que representa y sus aliados, cuya misión era que ganara las elecciones. Y luego decidió hacer un grupo muy plural, encabezado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, que no solo no era partidista, sino que tampoco era necesariamente político. Y eso le permitió a ella enfocarse en 11 distintas prioridades que tenía para su plan de país. Porque ella quiere logró formar un equipo para que hiciera la semilla de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo que tiene que presentar en unos meses. Y en ese sentido, encomendó la coordinación de la Mesa de Desarrollo Económico Regional y Relocalización con 3 prioridades: que regresara la política industrial al país. En este país y realmente en el mundo hubo esta percepción de que en la política pública no tenía nada que hacer creando mercados, transformando mercados y desincentivando malas prácticas dentro de los mercados.
Y esta es una noción que se superó por muy distintas razones, ¿no? En 2016 tenemos primeros esfuerzos francamente proteccionistas y o aislacionistas con Brexit, con la llegada del presidente Donald Trump a Estados Unidos, también con Jair Bolsonaro en Brasil y en muchas partes del mundo. Y luego llegó esta década, que fue una década de cambios profundos, dos particularmente. Se cambia la concepción de lo que entendemos por globalización, ¿no? Y ese fue un cambio medio golpeado con la pandemia, con la crisis de chips, con la invasión de Rusia a Ucrania, con la amenaza de la invasión a Taiwán por parte de China, pero también sigue con la crisis en Israel y Palestina, en fin, que pusieron un poquito en jaque la garantía del suministro de bienes a nivel global. Y por otra parte ves a países que seguían un poco también esta política de que el mercado entre más libre y con menos regulación es mejor, hacer cosas como el Chips and Science Act o como el Inflation Reduction Act, ¿no? Que son piezas de política industrial que decididamente están enfocados a que la economía, el mercado y por lo tanto las empresas resuelvan un problema social local o global o resuelvan un problema ambiental, ¿no? Inflation Reduction Act, pues muy dirigido a la transición energética, a que se colabore hacia el cambio climático, a detener el cambio climático. Vemos el Chips and Science Act para generar resiliencia en las cadenas de suministro de semiconductores, reducir dependencia de ellas por parte de países asiáticos. Y bueno, en ese sentido, su planteamiento de política industrial es un planteamiento que es novedoso, ¿no? Muchos me decían, es que el componente de política industrial no solo conlleva el desarrollo de proveeduría local y regional, objetivos que se incluyeron dentro de esto de inclusión a mujeres, a jóvenes, a MIPYMES, al sur-sureste, innovación, metas progresivas de transferencia tecnológica, incentivos para investigación y desarrollo, sostenibilidad, en fin, los 5 puntos que dijimos, pero decían es que el componente de sustitución de importaciones es regresarte 50 años, es irte a la época de los 70s. Y yo les decía, es que no, es irte a los próximos 50 años, es entender que la globalización cambió, que el mundo está operando en bloques y que tu región es la región más próspera del mundo. Y eso no es una casualidad. Es decir, cuando dices que esto cambió, estás hablando de que también las formas de pensar en el trabajo de la iniciativa privada tienen que cambiar. Claro, bueno, el otro gran cambio de esta década es lo que se entiende por capitalismo. Porque así como lo que se entiende por globalización cambió, ahorita vemos mucho el capitalismo ASG, el capitalismo ESG, que no solo mide los impactos financieros de rentabilidad en una inversión, sino que también está midiendo los impactos ambientales y los impactos sociales, incluso los impactos de governance, de gobernanza que tiene las inversiones. Y en ese sentido, México está posicionado de la mejor forma para convertirse en un líder de ambos, de la nueva forma de globalización, con la relocalización de cadenas de suministro, regionalización, nearshoring, como le queramos llamar, y de la nueva forma de capitalismo, un capitalismo que busque lo que ella nos planteó como meta de país. No es una meta de gobierno la prosperidad compartida, es una meta de país que solo se logra con la iniciativa privada, de la mano de la academia, y por eso también hay miembros de la academia dentro del Consejo, y desde luego con objetivos claros de por qué y para qué es la riqueza, ¿no? Y en ese sentido creo que fue muy importante lo que se inició hace ya un año, y lo que vimos el miércoles fue un consejo representativo, el primer consejo asesor presidencial con mayoría de mujeres, 8 mujeres y 7 hombres. También fue un consejo representativo en los sectores, ¿no? Nos alejamos de solo tener a medios de comunicación, instituciones financieras.
Aquí tuvimos a, por ejemplo, Marielena Gallego, una empresaria de Sonora que se especializa en sheltering. Ha traído a 300 empresas de manufactura especializada, desde aeroespacial, en donde también trabajó con el Tecnológico de Nogales para que se desarrollara una carrera específica, que hubiese ingenieros, en fin. Y vimos componentes importantes de estas inversiones y cómo fueron transformando comunidades y al país, ¿no? De dispositivos médicos, de electrónico, de data. Vimos a una empresa en Aguascalientes de autopartes, que si bien ella me decía, oye, pero yo soy una empresaria mediana. Dije, oye, pues eres una empresaria mediana, pero exportas a más de 100 países. Eso es algo que queremos. Que se lo conocía grande. Bueno, eso es algo que queremos replicar, ¿no? Una ingeniera especialista en energía y en hidrocarburos que ha rediseñado y diseñado más de 50 terminales de almacenamiento y reparto en términos de riesgo, en fin. Vimos perfiles muy interesantes y luego tenemos, por ejemplo, a Tequila Cuervo, que es la marca más antigua y más grande de exportación de tequila, con un tema, por ejemplo, como el de las denominaciones de origen, que es algo que queremos impulsar. Yo que soy de Jalisco, pues el bolillo salado o el virote, los equipales, el chicle de tala. Y hay muchas cosas en donde esto que se hizo de denominación de origen es algo que genera valor y se puede replicar, o el impulso a los pueblos mágicos, como lo que se ha dado en Tequila. ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos fue realmente curado de por qué nos gustaban esas inversiones, qué aportaban además de la inversión en sí misma, que también agradecemos, y cómo se podía ayudar para que eso se convirtiera en una política industrial, ¿no? Don Armando Garzazada, que presidió mucho tiempo CAINTRA. CAINTRA, por ejemplo, es uno de los organismos que mejor ha logrado hacer programas de apoyo a las pymes. Y entonces, si tú ves la vida promedio de una pyme en Nuevo León, que es de donde es CAINTRA, es 5 años, mientras que el promedio nacional es de 2. Entonces, hay cosas muy específicas por las que cada una de las personas... Gina es la mejor representante del empresariado femenino. Tiene a Dalia Empower, que es pues una institución dedicada a desarrollar específicamente soft skills, ¿no? O estas facilidades blandas o habilidades blandas para el liderazgo femenino en todos los distintos ámbitos. También tiene una universidad, la Universidad Centro, dedicada especialmente a carreras creativas. Entonces era importante que fuera un... Y luego lo último que logramos, que también fue importante, fue representación regional. No son solamente la Ciudad de México y Nuevo León. Está representada Chihuahua con Guadalupe de la Vega, está representada Sonora, está representado Coahuila con Lalo Tricio, está representado Veracruz, está representado Yucatán con don José Chapur, está representado Aguascalientes, está representado Jalisco. Y eso es algo que para nosotros era muy importante. Las problemáticas locales se deben de entender desde lo local, y las oportunidades de igual forma. Y eso es algo de lo que estamos, creo yo, orgullosos, y creo que también es algo de lo que puede contribuir al éxito del Consejo, sí, pero del crecimiento del país que se está buscando para los próximos años. Mencionabas que esta nueva manera de ver las cosas, ¿cómo se entiende desde este Consejo, e incluso cómo entiendes este tema que dijiste, por qué y para qué generar riqueza? Bueno, en un país como el nuestro, que claro, tiene grandes desigualdades. Y por eso la meta es clara, ¿no? La meta de prosperidad compartida. Prosperidad compartida se traduce en todos los derechos para todas las personas. Hablamos de que en México y en el mundo los derechos humanos se categorizan, digamos, en los derechos civiles y políticos, que se entienden como libertades, los derechos económicos, sociales y culturales,
y los derechos de tercera generación, son los derechos que van a colectivos, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, el derecho, en fin. Y los derechos económicos, sociales y culturales, históricamente y seguramente también en el presente, son los más difíciles no solo de reconocer, sino de garantizar, ¿no? En el marco constitucional, toda autoridad en México tiene la obligación de promover, respetar, garantizar los derechos humanos. Y en ese sentido, con las características que tienen los derechos humanos de ser indivisibles y de ser interdependientes y de ser universales, la cuarta característica en ellos es ser progresivos, siempre ir de menos a más. ¿Sí? Y en los derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho a la vivienda, pero que es el derecho a la salud, que es el derecho a la movilidad. La diferencia con los derechos civiles y políticos es que en los derechos civiles y políticos la obligación del Estado es no hacer, no intervenir en tu libertad de expresión, no intervenir en tu libertad de prensa, no intervenir en tus pertenencias personales sin una orden judicial. En los económicos, sociales y culturales es dar o hacer. Y eso los vuelve complicados, ¿no? ¿Quién lo da o quién lo hace? ¿Quién te va a dar la educación laica, gratuita y obligatoria? ¿Quién te garantiza una vivienda digna y decorosa? Y ahí es donde históricamente nos hemos atorado un poquito. Y esa es una gran diferencia que ella ha hecho cuando dice la educación no es mercancía, es derecho. La vivienda social, particularmente de los trabajadores, es un derecho reconocido en la Constitución. Y la idea es que las inversiones, para cerrar el circulito, habiliten el acceso a derechos, ¿sí? Porque si hay movilidad laboral, hay mejor acceso a derechos. Porque si hay mejores salarios, hay acceso a derechos. Porque si privilegiamos la transición entre nuestros jóvenes de educación media superior y educación superior, de la escuela al oficio, profesión o negocio de sus sueños, hay mejores derechos. Porque si trabajamos en incluir a las MIPYMES a la formalidad, no desde un punto de vista recaudatorio, sino desde un punto de vista de que tengan acceso a seguridad social, en fin, a todo lo que pueden tener acceso, habrá mejores derechos. Y eso es algo que los empresarios, las empresarias, las empresas en México no solo comparten, sino por una parte promueven y por otra están decididas a trabajar en conjunto con el gobierno y con la academia para lograr mejores resultados. ¿Hay este cambio en las empresas? O sea, ¿persiste la idea de que las empresas más bien tienden a ser conservadoras en este No, yo te diría, este tema de que las empresas son conservadoras. A ver, yo te diría, la gran mayoría de la población en México es de una u otra forma empresaria, ¿no? Pues el doctor que tiene un consultorio, el plomero que tiene su negocio de plomería. Lo realmente edificante de las empresas, específicamente de las de México, pero de las del mundo, es que arriba del 90 y tantos % de ellas son empresas familiares. En ese sentido, son autoempleos y el reflejo vivo de las empresas es la familia. Y yo no creo que la mayoría de las familias en México sean conservadoras y por lo tanto no creo que sea correcto percibir a las empresas como conservadoras. Yo siempre les digo que hay una gran o enorme diferencia entre una empresa y un negocio. Una persona que hace empresa, incluso jurídicamente, haces una persona moral, con misión, con visión, le pones valores, ¿no? Incluso eso es lo que te enseñan en tu clase cuando te dicen, bueno, ¿cómo constituyes una empresa? Hacer negocios es bastante más sencillo, ¿no? Es comprar barato y vender caro. Y la intermediación es un buen negocio, y ser un buen negociante o un buen comerciante no es lo mismo que ser un buen empresario. Y en México hay excelentes empresarios de todos tamaños, pequeñitos, medianos y grandes también. Y la idea, y creo que se logró, fue representar en ese consejo
a grandes empresarias, a grandes empresarios comprometidos con el país desde muchos distintos ámbitos, ¿no? Y creo que eso es algo positivo para todos, creo que eso es algo además constructivo y era muy necesario reimaginar la relación entre empresa, entre academia y gobierno si queremos avanzar más y mejor. Bien, ¿se siente usted sorprendido? ¿Verdad que sí? Creo que estamos viendo un ángulo diferente de las cosas que regularmente sabemos, que regularmente están en nuestra conversación. Altagracia nos está rompiendo muchos paradigmas. Déjeme ir a un corte. Vamos a regresar para seguir platicando con esto y vamos a seguir sorprendiéndonos con este esfuerzo que se está haciendo seguramente para tener un nuevo México, un México más próspero. Regreso al mundo. Bien, gracias por seguir con nosotros en esta plática que seguramente le servirá a usted para tener una opinión, una idea diferente de todo lo que está pasando en nuestro país y de cómo se están transformando las cosas. Porque me queda algo muy interesante de todo esto. ¿Forman ustedes parte del equipo del gobierno, del equipo de la doctora Sheinbaum? Bueno, hacemos equipo con el país, ¿no? El Consejo es híbrido en su naturaleza, en sus sesiones en pleno participa el Gabinete Económico, participa el Secretario de Economía y el Secretario de Hacienda y la Secretaria de Energía, la nueva Secretaría de Innovación, Humanidades, Ciencia y Tecnología, desde luego también la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones y bueno, y también la Secretaría de Salud, no solo porque tiene a uno de los órganos reguladores más importantes, COFEPRIS, no solo para tema farmacéutico y dispositivos médicos, sino para muchos alimentos y bienes de consumo. Y es importante que también estemos alineados, no solo en temas de cuánta inversión queremos cuantitativamente, sino en temas cualitativos. ¿Qué inversiones queremos? Y cómo podemos hacer que las inversiones sean rentables, desde luego, pero también tengan rentabilidad social, también tengan algo de rentabilidad ambiental. Y entonces es un consejo híbrido. Los empresarios, las empresarias que forman parte del consejo no formamos parte de gobierno. Tampoco, desde luego, las cámaras y asociaciones ni las universidades, ¿no? Salvo que las dos universidades que decididamente forman parte de gobierno, el Sistema de Tecnológicos de México y el Instituto Politécnico Nacional. Pero en ese sentido es hacer equipo otra vez con el país. Y desde luego también es cumplimentar el artículo 25 constitucional, que habla no solo de la rectoría del Estado, sino de que se va a ver planear, se va a coordinar y se va a facilitar la inversión para los tres sectores que conforman la economía, el sector privado, el sector público y el sector social. ¿Cómo juega el Estado? Bueno, el Estado no solo juega como regulador, y en muchas industrias como conductor. El Estado también juega un rol importante, yo les digo que a veces subestimamos, como un gran comprador. El Estado compra muchísimos bienes y utiliza muchísimos servicios. Y el que ahora tenga una mentalidad de privilegiar a las pymes, el que ahora tenga la mentalidad donde dentro de las licitaciones se deba incluir temas de igualdad sustancial en las empresas, que no contrate a empresas que no tengan igualdad sustancial o que donde haya brecha salarial o que no incluyan a personas con algún tipo de discapacidad o habilidad especial. Eso es importantísimo y eso es algo que ha sido una palanca de crecimiento para muchísimas industrias en el mundo, ¿no? Y un ejemplo perfecto de ello es desde luego India, pero casi todas las industrias en el mundo, incluyendo Estados Unidos, temas tecnológicos que han ido aparejados por requerimientos de seguridad por parte del gobierno, etcétera, etcétera. A ver, empezamos por los uniformes. Los uniformes que usan pues muchos de los colaboradores, servidores públicos en todos los niveles, se están haciendo en Asia y se pueden hacer en México, ¿no? Donde la industria textil, además de que ha tenido una decaída importante en los últimos años, ¿no? 30% en los últimos años, además el 80% son microempresarios que debiéramos estar apoyando.
¿no? Entonces, el Estado juega un rol muy importante, lo sabemos en sectores como en el energético, pero otra vez, pero en todos los sectores prioritarios, en el sector turismo, por ejemplo, el rol que jugará el Estado en 3 grandes proyectos que tenemos este sexenio. 1, el relanzamiento de Acapulco. 2, el Mundial, ¿no? Y 3, la consolidación de 2 proyectos, tanto el Tren Maya, que ahora solo el 3 a 4% de los turistas son extranjeros, y pues ahí hay una probabilidad enorme de incrementarlo, ¿no? Incluso por la zona donde transita el Tren Maya, y del transísmico, que es un proyecto que recién inicia y que se requiere consolidar, ¿no? Entonces ahí quedan muy claros, digo turismo por mencionar una, pero en muchos roles. Y es necesario que trabajemos juntos. Ahora en enero México es el invitado a FITUR, a la Feria Internacional de Turismo. Y desde luego estaremos acompañando a los empresarios. México es el 6º país más visitado del mundo. Hay que estar en los top 5. Y podemos estar en los top 5, ¿no? Tenemos todo para hacerlo. Y claro que nos tenemos que poner de acuerdo cómo priorizamos infraestructura para que haya más y mejor accesibilidad. Cómo diversificamos nuestras fuentes. Obviamente nuestra mayor fuente de turismo extranjero pues viene de nuestra región, pero también hay otras regiones importantes que tienen no solo el deseo, sino la posibilidad de venir, de conocer México. ¿Cómo hacemos para que gasten más los turistas? Porque vienen mucho pero gastan poco. Queremos que haya más derrama, digamos, en cada turismo que llegue, claro, para que haya más derrama económica en nuestros restaurantes, en nuestros artesanos, en fin. ¿Cómo los vinculamos a la cultura? ¿No? Para que la aprecien, para que la celebren. Y en ese sentido, pues otra vez, la vinculación es importantísima por parte del gobierno jugando su rol, los empresarios que invierten, que promueven, que generan empleos, que también son importantísimos. Y luego otra vez, ¿y cómo ayudamos para que esas inversiones se traduzcan en bienestar en las comunidades? Hay una inversión, por ejemplo, que la doctora anunció ahora que fue el CEO Dialogue, y es una inversión de Royal Caribbean que están haciendo, donde realmente es una terminal de cruceros, donde van a traer más del doble de las personas que actualmente viven en esa comunidad, solo para atender a todos los turistas. Y les están haciendo un complejo con vivienda, con educación. Entonces es realmente de alguna forma un microcosmos de bienestar que se está creando para todas estas personas, que nos van a ayudar a su vez a que los turistas que conozcan México se enamoren de él. Y la realidad es que se puede y se debe trabajar juntos. Me llama la atención esta referencia que haces al papel del Estado. Realmente en los últimos años el mensaje que se ha tratado de transmitir es exactamente el contrario, ¿no? Que el Estado debía replegarse a lo mínimo, a su mínima expresión, incluso desaparecer o quitarle algunas de sus funciones como regulador. ¿Cómo ves este papel que debiera tener el Estado actualmente en México? Y cuando hablas con tus colegas empresarios, ¿cómo ven este tema? Yo te diría que, bueno, los péndulos pues son resultados de los pequeños fracasos que se dan dentro de los éxitos de ciertas políticas públicas, ¿no? Y son normales en todos sentidos. Considero que el Estado no está para hacer negocios, ¿sí? O sea, dentro de la función primordial del Estado, pues es el bien público. No es la rentabilidad financiera, aunque en realidad debe ser muy cuidadoso, debe de ser eficiente, se debe de privilegiar las finanzas sanas, ¿no? Finanzas públicas sanas, y por eso la autonomía del Banco de México, en fin. Pero sí hay una distinta mentalidad con la que el gobierno entra a un proyecto que con la que un empresario se entra a un proyecto. Y te pongo, por ejemplo, el Tren Maya, ¿no? He visto en algunos periódicos que dicen el Tren Maya se va a pagar en 1000 años, o en 100 años, o en 200 años.
Y midiéndolo como lo miden, no se va a pagar. Pero los trenes de pasajeros en el mundo están hechos a fondo perdido por el Estado, ¿no? Los activos fijos, digamos, en un 90 a 95%, y con un subsidio en la operación del Estado, porque lo que se está buscando ahí es bienestar, no es rentabilidad financiera y no es competitividad. Y en ese sentido, al Tren Maya debiéramos estarlo midiendo en cuántos empleos se generaron en el sur que no se habían generado, ¿no? En las últimas 2 o 3 décadas, o 4 o 5 o 6. ¿Estuvo bien empleado el recurso ahí porque se generó eso que nunca se había generado? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo hacemos que esa generación de bienestar no concluya con la obra? ¿No? O sea, que los colaboradores que nos ayudaron en la construcción del Tren Maya no digan, bueno, señores, me regreso al Bajío, ¿no? O me regreso al Estado de México. No, que puedan verdaderamente generar un arraigo en el sur y que haya las condiciones para que otra vez tengan una mejor vida, que tengan un buen trabajo, etcétera. Y por eso, otra vez, por eso es importante que haya una buena promoción del Tren Maya, que haya una buena atención, que haya un buen servicio. Y esto lo digo por mencionar una cosa, pero otra vez, no es que haya una contradicción per se. O sea, el Estado no está para aparecer en Forbes, ¿sí? Pero el Estado sí está para, otra vez, para promover, para conducir, para facilitar, para regular. Y esto no es, otra vez, esto no es un tema nuevo, esto está constitucionalmente, es una obligación del Estado. Convocar a la iniciativa privada, a la propia inversión pública que se requiere, ¿no? Mucho de la infraestructura que necesitamos como habilitador de la inversión privada, pues realmente requiere una palanca, una priorización pública importante. Y hablamos de puertos, y hablamos de aeropuertos, y hablamos de ferrocarriles, y también hablamos de cruces fronterizos. Y también hablamos de carreteras, en fin. La realidad es que se puede convivir, sí, se puede colaborar también, incluso se puede coinvertir. La doctora ha hablado mucho de la inversión mixta, que también ahora está en boga en el mundo. Ya se aleja uno de las típicas asociaciones público-privadas con las problemáticas que ellos presentaban, donde muchas veces no se compartía el riesgo, pero sí el beneficio. Y ahora incluso lo vemos en muchos países, el blended finance en Inglaterra, ¿no? Ella le ha llamado inversión mixta. Se ha llamado a que no solo es conveniente, también es necesaria para romper con círculos de bajo crecimiento. Pero donde, son detonantes, ¿no? Son detonantes bien importantes, son algo que los empresarios, las empresarias además están buscando. Y ahora le sumas que en 2020 hubo una reforma bien importante a las Afores, donde los empresarios, las empresarias acordamos, porque fue un acuerdo, no fue una imposición, subir las contribuciones a las Afores. Y en ese sentido, pues la realidad es que ahora tienes 19% del PIB en ahorros. Y para 2030 vas a tener más del 30% de tu PIB en ahorro. Y quizá uno de los grandes retos y grandes oportunidades que tenemos en estos años es transformar el ahorro en inversión. ¿Y qué mejor forma de democratizar la inversión en México que los grandes proyectos de infraestructura, que sean proyectos rentables, porque son los ahorros de los trabajadores, que sean proyectos con visión a largo plazo, porque la mentalidad de las Afores es desde luego a largo plazo, que tú estés ahorrando durante toda tu vida para que en tu pensión, en tu jubilación puedas tener un ingreso digno. Que tengan operaciones profesionales, técnicas, y que tengan un sistema de gobernanza que dé transparencia, pues qué mejor forma que se pueda traducir otra vez en la necesidad que tenemos de resolver temas de infraestructura, no solo en generación, en transmisión, de energía, infraestructura lo mismo. Y en ese sentido hay grandes oportunidades en cómo se puede también reimaginar la colaboración público-privada. Y otra vez, no es
un choque el pensar que, bueno, otra vez, que el Estado no va a aparecer en la lista de billonarios del mundo. Eso no quiere decir que no vaya a jugar un rol y que no juega. Y no es en México, en el mundo. Los estados tienen un rol importantísimo en el desarrollo económico de las comunidades y de los países con nivel relativo y absoluto a escala mundial. Y eso es algo que tenemos que aprovechar, que es algo que ella entiende, la presidenta, y que es algo que ella apoya. Bien, déjenme ir un corte. Claro que sí. Porque hay algo que también me llama mucho la atención. Todo eso está muy bien. Al final y al principio del sexenio pasado, vimos empresarios que llegaban y firmaban acuerdos, pero nunca vimos cuál era la inversión. Algo pasó. Ahí algo sucedió que no caminó. Y el otro factor, honestidad. No me contestes, déjame ir a un corte, vamos rápidamente a un corte para regresar con esta plática que usted seguramente está saboreando como lo hacemos nosotros. ¿De acuerdo, Roberto? De acuerdísimo. Vamos al corte. Gracias por permanecer con nosotros. Fíjese que aquí en Discrepancias hemos tratado de estar estableciendo algunos paralelos entre las cosas que suceden, entre lo que se dice y lo que se hace. Y antes del corte preguntaba, ¿y qué con la honestidad? ¿Y qué con estos acuerdos que luego son solamente de papel? Y esas te las dejo ahí. Muy bien. Bueno, van un poco de la mano, ¿no? Cuando honestamente o con sinceridad firmas algo, es para cumplirlo. Y se hablan de las dos partes, porque generalmente en un acuerdo de voluntades convergen derechos y obligaciones que son sinalagmáticos, ¿no? Unos acuerdan hacer unas cosas, los otros acuerdan hacer otras. Y en ese sentido, pues no solo es importante que haya seguimiento, sino es todo que haya seguimiento. Y tenemos una frase muy mexicana, ¿no? Del plato a la boca se cae la sopa. Pues es eso en los negocios, es eso en el desarrollo del país, es eso en la política pública y la implementación. Tú puedes hacer una reforma técnicamente perfecta y si la implementación es mala, la reforma va a ser una muy mala reforma, ¿no? Si medimos las cosas por actos y consecuencias y no por intenciones, incluso voluntades, que son los acuerdos, pues desde luego eso genera un mayor compromiso al seguimiento y a una pulcra ejecución. Y considero que, por ejemplo, el acuerdo que se firmó en reconocimiento al derecho humano al agua y la sustentabilidad es un muy buen ejemplo. Porque el director Efraín de Conagua tuve oportunidad de estar en las reuniones con empresas y no solo hablábamos de los 6 pilares que se estarían buscando dentro del Plan Nacional Hídrico, ¿no? Reducir la contaminación de los ríos, invertir en infraestructura, coordinación con otros distintos niveles de gobierno, la reordenación de las concesiones de agua, el acuerdo con las propias empresas, en fin, sino que hicimos un anexo con cada una de las compañías. O sea, no solo fue el acuerdo que firmó la presidenta con el director general de Conagua. Hay 170 documentos que respaldan y yo qué tengo que hacer aquí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Minsa, se regresó una concesión de agua en Jaltipan, en Veracruz. Se hicieron compromisos de inversión en CAPEX, que muchas empresas nos ayudaron muchísimo, diciendo, oigan, pues yo internacionalmente, una automotriz, voy a reducir 30% el consumo dentro de mis líneas de producción de aquí a 2030. Esfuerzos que están haciendo algunas otras empresas, embotelladoras, envasadoras, en comunidades para hacer escuelas de recolección de lluvia, por ejemplo, ¿no? En las escuelas poner distintas cosas.
El propio Juan Domingo Beckman, que es integrante del Consejo, no solo regresó una parte importante de su concesión, sino tiene 4 plantas de tratamiento de agua de última generación y también tiene una, y lo dijimos en la mañanera, una planta para transformación o revalorización de residuos sólidos. Es decir, cada uno se comprometió muy específicamente a 3 cosas. En el caso de que tuviera excedentes, ¿cuánto podían regresar voluntariamente? Porque ni siquiera hubo un cambio en su concesión. Y en cada uno de los acuerdos hicimos pues un texto que resultara suficientemente seguro para todos los participantes, para la Conagua de que sí tendría la disposición del agua mientras la requiriera, pero también para la empresa, para que se la regresaras en el caso de que tuviera un proyecto de inversión de crecimiento de su planta y requiriera más agua, porque no se trata de parar la inversión, ¿no? O por ejemplo, no solo los compromisos de CAPEX, que otra vez muchísimas empresas los tienen y nos ayudaron a visibilizarlos y o a comprometer más, sino también campañas de concientización. A lo mejor no es lo mismo que salga Conagua haciendo una campaña de que uses menos agua, a que te lo vendan mientras te están vendiendo una bebida que te encanta, o un producto que consumes regularmente. Y que te dicen, así como haces esto regularmente, también regularmente piensa en el agua, también ahorra, ¿no? Y en eso nos están ayudando también muchísimas empresas que se comprometieron a hacer campañas de concientización para sus colaboradores, digamos internamente, pero también incluirlas dentro de sus campañas, que son mensajes que las empresas también quieren dar, ¿no? Puede ser, digamos, un consumidor responsable, sí puede ser un consumidor responsable de agua y de productos, bienes y servicios, y eso es algo que se puede fomentar en conjunto. Desde luego la idea es que así sea. Dentro de las tareas del Consejo, como pueden ver ahí, por una parte el Pleno, pero también se hizo una junta de coordinación con el jefe de oficina de la presidenta, con Lázaro Cárdenas, con la Secretaría de Economía, con un representante del CCE, ¿no? Como, digamos, aglutinador de distintos organismos, cúpula empresarial, y donde yo también estaré participando, pues para dar seguimiento puntual a los acuerdos que se haya hecho por parte del Pleno, porque realmente, pues si solo nos reuniéramos 4 veces al año y luego hay poco seguimiento, pues vaya, se pueden lograr algunos cambios, sin duda, pero creo que queremos que haya cambios que se noten, creo que queremos que haya cambios grandes y creo que queremos que haya cambios prontos, aunque el plan es un plan a largo plazo. Y en ese sentido, pues estará trabajando. Una de las tareas específicas del Consejo es aprovechar la oportunidad de la relocalización de empresas, ¿no? Que es un poco va de la mano con esto que mencionabas de que estamos viviendo una nueva globalización e incluso un nuevo capitalismo. Pero de un año que empezaste a trabajar ahora, pasó Trump. Llegó Trump a la presidencia y de algún modo u otro altera las cosas. La oportunidad existe, cómo se tiene que acomodar, qué va a pasar con este fenómeno de la relocalización de empresas. Mira, la oportunidad no solo existe, sino que es hoy más importante que ayer. Porque México es solución a muchos problemas de Estados Unidos. Nosotros no somos necesariamente, es más, no somos particularmente parte del problema, sino de la solución. Y hablo nosotros, país, ¿no? Para el problema comercial que enfrenta ante el gigante asiático, México es solución, ¿no? Otra vez, la capacidad de desarrollar proveedores locales, regionales, con conceptos como los que él implementó dentro del TEMEC, que progresivamente se fuera pidiendo más contenido nacional, 10% más, a componentes y materiales para automotriz, no solo al producto terminado, sino también al componente, también a, ¿no?, el acero, en fin. Eso es algo que se puede replicar en industrias en las que se tienen acuerdo de desarrollar regionalmente, como semiconductores, como electrónico, como automotriz y electromovilidad, como farmacéutica y dispositivos médicos, como la agroindustria, donde como región somos un ejemplo extraordinario de seguridad alimentaria. Nosotros en la pandemia, como región, no pasamos hambre.
¿no? Somos muy complementarios y eso es algo que ha dicho la presidenta muchas veces. No competimos, nos complementamos. Para el problema de migración que Estados Unidos enfrenta, pues la realidad es que él ha hecho referencias específicas a que no necesariamente son los migrantes mexicanos, sino migrantes que pasan por México. Y en ese sentido, la colaboración que México haga, por una parte, para generar oportunidades en el país de origen y tránsito, ¿no? Que esa es, digamos, la atención a las causas. Y por otra, el fortalecimiento de las fronteras, que es uno de nuestros principios por soberanía nacional, ¿no? Ni siquiera solo con base en agradar a nuestro socio y vecino y aliado, pues es importante y la doctora también ha expresado, oiga, nosotros queremos colaborar con una visión humanitaria, con una visión razonable, pero queremos colaborar. Y por otra parte, y lo mencionábamos hace poco, el tema del consumo de fentanilo, que es una problemática particular de Estados Unidos, más de 100,000 muertes al año, en fin. Por primera vez, un presidente reconoce, y quizá este sea un dato erróneo, no me citen aquí, pero que hay un problema de consumo interno de Estados Unidos que no solo se tiene que tratar bilateralmente, aunque desde luego tiene que haber cooperación binacional, ¿no? Para reducir el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, sino que también hay un problema interno que se tiene que tratar o para la que tiene que haber una solución doméstica. Y que la presidenta Sheinbaum lograra que el presidente Trump reconociera eso públicamente es bien importante, porque hacia adelante te permite pues una relación no solo de iguales, sino de reconocimiento del valor mutuo que aportamos a lo que es la relación comercial más importante del mundo. En términos relativos, ¿no? Nosotros somos socio comercial más importante y ellos son el nuestro, pero también en términos absolutos, ¿no? Y la frontera más cruzada del mundo, por muchas razones, somos la minoría más grande de Estados Unidos, los mexicoamericanos, en cada uno de los estados. Y en ese sentido también lo que te diría es que no solo México es parte de la solución, sino que los empresarios y las empresas serán parte de la solución en la revisión. Porque históricamente las inversiones, las empresas tienen una mentalidad a mucho más largo plazo. Tú no recuperas una inversión en 4 años, ¿no? Que hay elecciones, tampoco lo haces en 6. Los que vienen e invierten en México no lo hacen por el gobierno, y lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en Canadá. Lo hacen por las características del país. Y hoy México tiene las características para que inviertan en él, no solo siendo otra vez el socio más importante del consumidor más importante del mundo, sino, oye, eres uno de los países con más ingenieros del mundo, top 6, 159,000 ingenieros egresados cada año, más carrera, uno de los 10 países con más egresados de carreras STEM. Tienes un bono demográfico envidiable, ¿no? O sea, Europa se volvería loco con tu bono demográfico de 29 años. ¿Cómo pretenden reindustrializarse con una población en la tercera edad, ¿no? A la que valoramos muchísimo y que ha, aportado muchísimo socialmente, pero que es difícil que regrese a un trabajo industrial, que además requiere una reskilling o un upskilling, ¿no? Un cambio en tus habilidades. Aprender de nuevo. Sí, reaprender muchas cosas, o una capacitación constante. Tenemos recursos naturales que podemos aprovechar, no explotar, pero aprovechar profundamente. Tenemos uno de los top 10 lugares en los sectores más importantes de hoy para el mundo. En automotriz, es el primer exportador de vehículos pesados, ¿no? Tractocamiones al mundo, el cuarto en vehículos ligeros, el sexto en autopartes, el quinto en dispositivos médicos, el sexto en turismo. Entonces, tú ves todo lo que va a crecer, las industrias que estarán creciendo. Eres uno de los 17 países en el mundo que hace semiconductores.
el único país de América Latina que tiene el ecosistema, lo que se llama como el downstream, ¿no? El electrónico, el electrodoméstico, todo lo que va a necesitar los chips, desde luego la automotriz, la electromovilidad, para poder desarrollar eso, y ya tienes una huella. Es mucho más fácil crecer cuando ya tienes una huella dentro. Y en ese sentido, otra vez, las empresas serán, por una parte, las mayores interesadas en que se logre una buena revisión, y eso ayuda a que se alineen los intereses de todos. Y por otras, pues seremos las mayores promotoras de que así sea. Y estaremos trabajando empresas mexicanas con empresas estadounidenses y con empresas canadienses. Si has visto en las últimas semanas, cuando algunos actores políticos regionales en Canadá han dicho, oiga, nos gustaría algún cambio al Trato de Libre Comercio, inmediatamente salió el Business Council de Canadá a decir, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Inmediatamente salió el US Chamber a decir, yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Entonces, son las empresas en mucho los que dotan de estabilidad a los acuerdos, no solo comerciales entre países, sino a los acuerdos en general. Porque necesitas, como empresa, estabilidad dentro de los acuerdos que se logran para poder invertir a largo plazo, porque además las inversiones que las empresas hacen en los países generan arraigos comunitarios. Tú tienes colaboradores en esos países, tienes a colaboradores que mandaste y se casaron con alguien de allá y ya hicieron una familia allá. No es tan sencillo. Y luego el nivel de integración, y eso es algo que tenemos mucho a nuestro favor de nuestras economías, es ya irreversible. Es ya irreversible. Y eso es algo con lo que desde luego tenemos que no solo usar, sino un poco presumir, ¿no? Porque hemos sido parte del éxito de ese tratado. No es que solo seamos accidentalmente parte de la región más próspera, es que hemos trabajado para ello, es que las empresas se han formado para ello, es que las empresas han logrado saber cómo exportar, hacer productos de calidad que los busquen en el mundo, ¿no? Y hablas de aguacates, y hablas de berries, y hablas de tequila, pero también hablas de, por ejemplo, lo que presentamos el miércoles, el primer motor completamente integrado en México. Solo hay 3 países que lo hacen, ¿no? Francia, Estados Unidos y ahora México. Y en ese sentido creo que podemos estar orgullosos como país, desde luego agradecidos, pero además optimistas. No quiere decir que no vaya a haber ruido, no quiere decir que no vaya a haber retos, ¿no? Va a ser un año y una revisión retadora, va a ser un año y una revisión ruidosa, pero va a ser una revisión exitosa. Y va a haber resultados dentro de la negociación. La doctora tiene, desde luego, el liderazgo necesario, la capacidad y el compromiso para hacerlo, pero además ha armado un gran equipo que la está acompañando, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, el secretario de Seguridad, que también será una parte fundamental de estas negociaciones, sin duda Secretaría de Gobernación. Tenemos que confiar desde luego en el gobierno, pero sobre todo en el país. Tenemos un super país y el país va a salir adelante. Déjame preguntarte 2 cosas. Primero, ¿cambió el concepto de país para la iniciativa privada con ustedes jóvenes al mando de las empresas? Bueno, estos conceptos son eternamente cambiantes, ¿no? El concepto de Estado sí está muy definido, los 3 elementos del Estado: población, territorio, gobierno. Algunos incluyen soberanía, otros dicen que esa es una característica del poder del Estado, pero no un elemento en sí mismo. Desde luego, México es un país de profundas tradiciones, pero también con profundos cambios constantes. Y así es como lo debemos de entender. Otra vez, México es un país de jóvenes, como bien lo dices, con un bono demográfico de 29 años en promedio. México es un país pues multidiverso, como está reconocido en la Constitución, multidiverso y pluricultural, y ese reconocimiento es algo que le genera, no le quita la riqueza, ¿no? O sea, el poder de celebrar las diferencias es algo
que creo que sobre todo al comienzo de este nuevo sexenio se ha hecho mucho hincapié en eso. O sea, no se tiene que acallar la diferencia. Se puede incluso celebrar que haya diferentes opiniones y trabajar en conjunto donde haya coincidencias. Y ella siempre, la presidenta, usa una frase: hay más coincidencias que diferencias. Y eso es algo muy cierto. Eso es algo muy cierto. Yo les digo que yo tengo el privilegio de representar a una empresa que hace un producto de consumo donde casi todos los mexicanos están de acuerdo en que les gusta, ¿no? El 92% de los mexicanos comen tortillas. El 92% de los mexicanos comen tortillas. Es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Entonces eso me saca un poquito de las controversias o de esta polarización que a mucha gente le gusta tener. Nosotros hacemos algo que creo que le gusta a todos. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que México es un país que no solo está cambiando, sino tiene la obligación de seguir cambiando, ¿no? Y en ese sentido, más allá de si son guindas o no son guindas, creo que todos buscan una transformación del país para bien. Creo que empresarios, no empresarios, ¿no? Académicos, y no sé por qué lo estoy diciendo en masculino, pero académicas, científicas, deportistas, y hoy vimos un gran ejemplo de ello, todos desde su ámbito, su esfera de impacto, estudiantes, buscan que el país se transforme para bien. Y creo que en eso todos estamos de acuerdo, en eso todos queremos ayudar, y en eso todos tenemos que trabajar y trabajar, ¿no? Porque hay retos históricos, porque no somos ajenos a ellos, ¿no? Muchos me dicen, es que tú estás viendo otro país. No, es que el reconocer que haya cosas que se tienen que resolver no quita que haya oportunidades que se tienen que tomar. Y en ese sentido creo que todos podemos sumar y todos tenemos la obligación de hacerlo, porque más allá de las dificultades y los retos del país que enfrenta hoy y que ha enfrentado desde hace muchos años, pues sí podemos hacer la diferencia. Y eso es un poco la invitación que hizo la doctora a este consejo, ¿no? Contribuyan, hagan la diferencia, ayúdenos a hacer la diferencia en la revisión del TEMEC, con sus inversiones, trayendo a la mesa las problemáticas de sus sectores, ayudándonos a duplicar la educación dual para cerrar esta brecha de los estudiantes. Ayúdenos a que haya más patentes y por eso incluimos, por ejemplo, a Rodrigo Herrera, ¿no? Y dijimos, ha trabajado con científicos mexicanos en el desarrollo de patentes. O sea, hay un plan para que México sea mejor. Y en ese plan todos tienen que participar. Y esa es la invitación que se hace. A ver, una última de mi parte. ¿Te gusta la política? Bueno, la realidad es que yo creo que las personas son lo que hacen y yo no hago política. Yo estoy dedicada a mis empresas, que además, pues la verdad es que estoy muy agradecida de que se me dio la oportunidad también siendo tan joven. Y la realidad es que encontramos una buena forma de colaborar, desde luego teniendo una incidencia con política pública, política industrial, que pueda cambiar ciertas cosas en el desarrollo económico del país, el desarrollo económico regional, pero estamos, digamos, desde esta cancha y así estaremos en los próximos años. Dijeron por ahí, cuando se hizo un listado, que eras una de las 100 mujeres más poderosas de este país. Poder y política van muy de la mano. Bueno, yo te diría que el poder y la posibilidad de cambiar las cosas, o el poder y la posibilidad de decidir, de presidir, de dirigir, van muy de la mano. Y en ese sentido yo siempre he dicho que entre presidentas nos entendemos muy bien, ella del país y yo de mi consejo de administración. Bueno, pues creo que queda clara la idea de que tiene que haber una, no diría nueva, sino una política industrial y por ahí se trabajará, supongo, ¿no? Sí, claro. Pues estaremos trabajando otra vez para que el nearshoring, la relocalización,
apoye el desarrollo económico regional del país, para que incluya no solo empresas extranjeras, sino empresas mexicanas, y para que también podamos jalar a las MIPYMES a ser parte de las cadenas de proveeduría, de las cadenas de exportación. Queremos más productos hechos en México, hechos en nuestra región, pero también queremos productos de más valor agregado, y en eso estaremos trabajando. Muchas gracias. Bien, creo que usted, insisto, como yo, estará sorprendido, como Roberto, de esta charla hoy aquí en Discrepancias, a donde le invito una vez más a que esté con nosotros en la próxima. Soy Miguel Ángel Velázquez y le aseguro, por ahí nos encontraremos. Hasta la próxima.